Vale, pues estamos. Pues buenas tardes a todos y a todas los que venís esta tarde a pasar este ratillo con nosotros en este punto de encuentro que decía Almu, que es verdad que hace mucho tiempo que no teníamos uno y que pues que ya había ganas, ¿no? De poder poner uno y encima algo tan chulo como va a ser hoy con un invitado tan especial como el que tenemos hoy. Bueno, hoy contamos con la colaboración y con la sabiduría de Ignacio Campoy, que para los que no los conozcáis, él es en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, Terminó su doctorado en el año 2001, es cum laude y además ese mismo año tuvo un premio extraordinario al doctorado. Actualmente él es profe de Derecho en la Universidad Carlos III y también es miembro del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barbas. Eh, vale, él es experto en derechos de la infancia, en derechos de las personas con discapacidad, en educación inclusiva y fundamentos de los derechos humanos. Y hasta hace apenas un par de añitos, hasta febrero del 2024, fue vocal asesor en el Real Patronato de Discapacidad, donde inició este trabajo del consenso estatal para la mejora de la atención temprana y a pesar de que hasta hace dos años él estaba como asesor técnico, sí que después se ha quedado como, bueno, participando, como participante dentro de la organización técnica un poquito que ha conllevado el consenso estatal. Hoy lo que vamos a hacer en este punto de encuentro es vamos a conocer un poquito más en profundidad y analizar la implementación práctica real de esta ruta que nos plantea el consenso estatal de la mejora de la atención temprana, ¿vale? Estábamos hablando con Ignacio que vamos a intentar hacerlo como un diálogo, algo que sea pues más cercano, más acogedor, donde iremos aportando todos, ¿vale? O sea que si en algún momento queréis participar, queréis hacer alguna pregunta, lo que sea, pues podemos pedir el turno y vamos entrando y vamos un poco generando todos, ¿vale? Y si alguien no tiene micro o lo que sea y tiene cualquier pregunta que no haya podido mandar anteriormente, puede ponerla en el chat y nosotras también luego lo vamos a ir leyendo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, hecha la presentación, Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotras, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por el trabajo que venís realizando todos estos años, ¿no? Que es lo realmente relevante. Y bueno, muchas gracias por la presentación, como siempre, desmedidas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues un poco para empezar, Ignacio, sí que decíamos que nos gustaría que nos explicases un poco cómo se ha vertebrado este trabajo, cómo Mm. se ha generado este consenso que es tan importante y tan significativo. Pues la verdad, bueno, voy a ser breve, ¿no? Porque sé que tenemos solamente una hora y seguro que hay muchas preguntas, ¿no? Bueno, sé que hay muchas preguntas, ¿no? Que tenemos que responder. Pero la verdad es que sí que me parece relevante contar un poco de qué manera se ha realizado, sobre todo para ver la legitimidad de los resultados que se han obtenido, ¿no? Es decir, nosotros cuando yo empecé como vocal asesor en Real Patronato de la Discapacidad, una de las cuestiones que teníamos o que tenían claro era ver cómo se podía fomentar, ¿no? El derecho a la atención temprana. Y pusimos en marcha un proceso que había tenido antes, se había intentado llevar a cabo, pero que había fracasado también por cuestiones de la pandemia. Y la verdad es que cuando empezamos a ponernos en marcha, en el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Derechos Sociales y el Real Patronato sobre la Discapacidad, lo que percibimos era una cierta desconfianza con que pudiéramos llegar a resultados realmente buenos, ¿no? Enseguida nosotros supimos que para que esto funcionara teníamos que contar con la sociedad civil, teníamos que contar con todas las comunidades autónomas, teníamos que contar con la gente que trabaja en la atención temprana, los especialistas en la atención temprana, que nosotros no lo somos. Tenemos que contar también pues, con asociaciones o organizaciones de derechos de la infancia, organizaciones de derechos de personas con discapacidad, es decir, desde la base, ¿no? Y yo creo que eso es lo que da la mayor legitimidad que luego decía, ¿no? Es decir, esto en absoluto es una hoja de ruta
planteada desde arriba, sino que es una hoja de ruta trabajada desde las bases de la gente que conoce los temas y que tienen que aplicarla, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar, aquí sí que voy a ser muy rápido porque no es cuestión de entrar en detalle, no aportaría mucho, pero sí que nos pusimos a trabajar en grupos, ¿no? Sobre distintas líneas de trabajo que hemos ido modificando, hemos ido transformando según cuáles eran los inputs, ¿no? De los que trabajaban en las mismas, pero en las que ha habido una participación activa de todos, cada uno en los momentos en los que podía, ¿no? Y porque no todas las asociaciones podían trabajar en todos los momentos y en todos los grupos, y no todas las comunidades, pero todas presentes de alguna u otra manera, ¿no? Luego, además, los resultados finales se llevaban a un grupo de trabajo técnico de trabajo de atención temprana, donde estábamos todos participantes y donde se podían modificar y tomar decisiones últimas antes de aprobar los textos definitivos, ¿no? Entonces, al final, el resultado de todo ello se puso en junio del 2023, creo que es, si no recuerdo mal, se puso un poco en peligro porque llevábamos con las elecciones, no se había aprobado todavía el texto, ¿no? De la hoja de ruta. Habíamos encontrado, sin embargo, un consenso sobre el marco conceptual de la atención temprana que nos parecía decisivo y los objetivos de la atención temprana, los principios que deberían de dominarlos, etcétera, que había costado muchísimo, porque, vamos, yo me acuerdo de la primera reunión que solamente para definir la atención temprana vi que eso iba a costar muchísimo porque partíamos de puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Y habíamos llegado a un consenso. Entonces, al final, finalmente se pudo conseguir que las conferencias sectoriales, tanto de sanidad como de sociales, la aprobaran, esa hoja de ruta y ese marco conceptual, y eso fue una tranquilidad, porque fue un espaldarazo de tenemos continuidad, ¿no? Hay posibilidad de seguir trabajando en esto. Y luego el resto del tiempo, hasta que se aprobó definitivamente la hoja de ruta y la publicación reciente en el BOE, pues ha sido un desarrollo de esa hoja de ruta, de nuevo con los mismos grupos, de nuevo con todas las comunidades autónomas, de nuevo con la sociedad civil, de nuevo con los que trabajan en la atención temprana, con lo cual, de nuevo, trabajando desde abajo. Y al final hemos llegado a una hoja de ruta que se ha aprobado. Se ha aprobado en los dos consejos territoriales y aquí incluso incorporamos ya en el grupo de coordinación de trabajo de atención temprana, que yo seguí, incluso cuando dejé de ser vocal asesor de representante sobre la discapacidad, incorporamos a los otros ministerios necesarios, que en la anterior habían quedado un poco, ¿no? Que no se habían ido no habían podido incorporarse. Uno era el de educación, que es absolutamente necesario, y otro el de Juventud e Infancia, que de reciente creación. Entonces, al final, los cuatro ministerios, las comunidades, la sociedad civil, conseguimos un consenso sobre el desarrollo de la hoja de atención temprana. Por eso este documento a mí me parece absolutamente trascendental como pie o como comienzo, ¿no? De lo que puede ser el desarrollo de la atención temprana. No como punto final, ni mucho menos. Ahora empezamos a trabajar, pero digamos, hemos llegado a un consenso trabajado desde, ya digo, desde abajo, ¿no? Para poder alcanzar estos puntos en comunes. Y bueno, y ahí, como lo veis, ¿no? No solamente las líneas de actuación, sino los objetivos que se pretenden realizar, las medidas, los estándares, los indicadores, es decir, un consenso muy amplio del que poder partir, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar es lo que tenemos que hacer? Pero yo creo que ahora mismo ya sí que estamos obligados todos, ¿no? Como sociedad y las instituciones públicas, las distintas comunidades, a desarrollar esto, esta hoja de ruta, ¿no? Esto que hemos podido entre todos alcanzar un acuerdo. Independientemente que, bueno, luego veremos si puede ser difícil, las dificultades que empaña, etcétera. Pero bueno, todo esto muy brevemente, ¿no? Pero ha sido el proceso que nos ha llevado aquí. Quería decirlo, o me parece importante decirlo por esto, ¿no? Porque me parece que da mucha legitimidad al documento que tenemos, ¿no? Y que todos hemos podido de alguna manera u otra participar en su elaboración, todos nos hemos comprometido de alguna u otra manera en llevarlo a cabo y ahora es el momento de realmente implementarlo, ¿no? Ujú. Pues sí, la verdad estamos de acuerdo. Para nosotros al menos la participación desde AIPI ha sido pues ha sido un trabajo muy tedioso que en muchas ocasiones nos costaba seguirlo porque teníamos también que todo el mundo tenía que conciliarlo con su trabajo. Entonces, pues era un poco difícil y las reuniones pues solían ser eh, largas, tediosas. Sí, sí. Entonces costaba, ¿no? Y Intensa. el trabajo previo, pero bueno, sí que es verdad que es Mm. importante para que un poco todos nos pongamos en el mismo punto de partida, que sí que entendamos que este consenso representa
de forma muy significativa un paso hacia la consolidación de un sistema de atención temprana a nivel nacional más justo, accesible y eficaz, que establece un marco de garantía de atención temprana de calidad, de gratuidad y equitativa para todos los niños y niñas de 0 a 6 años en ámbito nacional, Ujú, que se enmarca dentro del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía de la Infancia Europeo, del que es 2022-2030. Por eso habréis visto, ¿no?, que la hoja de ruta se despliega hasta el 2030, que es como un compromiso, ¿no?, que adquirimos y, bueno, como decía Ignacio, pues una responsabilidad ya profesional, personal y, bueno, y también de las instituciones, ¿no? Y luego también que sí que se cuenta con unos fondos, los fondos Social Europeo Plus, que se reparten a las comunidades autónomas, donde las comunidades autónomas, desde esa parte de financiación, se comprometen también a la implementación de las medidas que se hacen, que se despliegan en la hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene 9 líneas, cada una de las líneas, seguro que lo habéis visto, tiene unas medidas establecidas y cada línea también cuenta con unos estándares de calidad y unos indicadores de esos estándares de calidad, lo cual es por eso, ¿no?, que genera ese marco de eficacia a nivel nacional de la atención temprana y que es tan importante que lo contemplemos. Em, Ignacio, los socios nos lanzaban preguntas, ¿no? Y esas ujú. preguntas, pues, tenemos que lanzarlas también a que podamos pensar todos juntos. Y Perfecto. una de ellas, la primera, nos decía, el libro blanco del año 2000 puso los cimientos de la atención temprana en España. En la hoja de ruta, desde la definición inicial de la atención temprana, se plasma un cambio en cuanto a la visión actual de la atención temprana basada en el enfoque centrado en la persona y en sus derechos. Y aquí nos preguntan, ¿qué aspectos consideramos que han quedado definitivamente superados por la hoja de ruta del 2025 y cuáles deberían seguir conservándose del enfoque original del libro blanco? Ujú. Bueno, está bien la pregunta. Bueno, yo creo que, vamos a ver, precisamente lo que esta hoja de ruta puede verse, a lo mejor queda un poco grandilocuente decirlo, pero bueno, yo creo que es un cambio de paradigma, ¿no? Que debe imperar, ¿no? En este sentido, se debe superar, ¿no?, las posiciones anteriores que no partan de la visión de la atención temprana como un derecho subjetivo, universal, no gratuito, que es el que está señalándose en esta hoja de ruta, ¿no? Un derecho que es de todos y cada uno de los niños y las niñas. A mí me parece que eso quizás es el inicio, ¿no?, de la hoja de ruta y que a mí me parece que es absolutamente trascendental porque es un cambio de visión, ¿no? No es un cambio de cómo atendemos a los niños, sino es un cambio de cómo hacemos eficaz el derecho de los niños y las niñas. Y esto cambia bastante o cambia mucho la perspectiva que tenemos sobre lo que debe ser la atención temprana, ¿no? Además, se atiende a todos los niños y las niñas, ¿no?, desde una visión holística. Evidentemente, desde mi punto de vista, el libro blanco fue de enorme importancia. Yo creo que es obvio, ¿no? Y siempre que estamos en un sitio, pues debemos dar gracias a todos los pasos significativos que se han dado en el pasado, ¿no? Pero, pero bueno, el actual implica un paso más que es un nuevo paradigma que hay que desarrollar y por lo tanto quizás el libro blanco pues ya queda obsoleto en este sentido, ¿no? Hay muchas cuestiones que se podrían señalar, ¿no?, sobre diferencias entre atención temprana en la hoja de ruta y en el libro blanco, pero yo quiero centrarme quizás ¿no?, en la propia definición, ¿no?, que se da de la atención temprana. Eh, Fijaros que no diría, ¿no?, en el libro blanco lo que se entendía por atención temprana era un conjunto de intervenciones, ¿no?, dirigida a la población infantil, ¿no? Sin embargo, en la hoja de ruta, la atención temprana es el conjunto de actuaciones preventivas y de promoción del desarrollo holístico infantil, ¿no? Ya no son las intervenciones solo, ¿no? Este poner el acento en las actuaciones preventivas y de promoción del desarrollo me parece que también, ¿no?, implica un cambio importante. En el libro blanco se seguía diciendo, ¿no?, en la definición o que se iba dando,
es que el objetivo, ¿no?, era dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Es decir, nos centraba, ¿no?, en esa idea de a las necesidades que ya tenían o no y que iban a desarrollar, ¿no?, o que podían desarrollar niños con trastornos en su desarrollo, ¿no?, que también parecía que iba indicada a una cierta población, ¿no?, concreta. Sin embargo, en la hoja de ruta esto cambia, ¿no? Porque lo que se pone como objetivo es que se dé una respuesta desde todos los sistemas, ¿no?, pero aunque preferentemente salud, servicios sociales y educación, ante factores de riesgo o alteraciones posibles o detectadas para el desarrollo del niño o la niña. Es decir, partimos la base de los factores de riesgo, ¿no?, que pueden ser posibles, además de las detectadas, y para el desarrollo de todo niño o de toda niña, porque eso es la atención temprana, ¿no? Pensar no en unos niños o niñas específicos o concretos en principio, ¿no?, que tienen ya o que pueden tener no trastorno de desarrollo, sino para el desarrollo holístico del niño y la niña, porque es un derecho de todos los niños y las niñas, vuelvo a decir, ¿no? Bueno, por no hacerlo largo, de nuevo la definición en el libro blanco se determinaba que las intervenciones debería considerarse la globalidad del niño, ¿de acuerdo? Pero en la hoja de ruta, esta globalidad se hace muchísimo más explícita, mucho más enriquecedora, ¿no? Se dice desde un enfoque biopsicosocial, atendiendo a sus necesidades, también a las de su familia y su entorno, ¿vale? Que esto es muy importante, para conseguir el ritmo de desarrollo de cada niño o niña. Y luego unas cuestiones que a mí me parecen trascendentales, ¿no?, que es mejorar la calidad de la vida y la inclusión social del niño y la niña, ¿no? Tener en cuenta todas sus capacidades, sus potencialidades, el desarrollo holístico del niño, ¿no? De tal manera que se alcance el libre desarrollo de su personalidad en el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. En este caso, en el ejercicio de su derecho a la atención temprana, ¿no? Yo creo que este aspectos son absolutamente claves, ¿no?, de superación, ¿no?, de la visión del libro blanco con esta hoja de ruta. Ujú. No sé, Rosa, tú. Totalmente de acuerdo. Bueno, es verdad que al leer esta pregunta nos surgían como muchos ámbitos, muchos factores en los que se ve superado justo por la respuesta que tú estás dando ahora mismo, Ignacio. Mm, Sí que es mm. verdad que a nosotros a lo mejor desde también la parte práctica y la implementación de la atención temprana desde este enfoque centrado en la familia actual, basado también en la equidad y en la inclusión a nivel general en todos los ámbitos y aspectos de los niños y de las familias, pues ese era un punto súper importante, ¿no? De diferencia o de, ya no de diferencia, sino de, bueno, pues damos un salto en cómo reconocer el papel de la familia. Por ejemplo, en el libro blanco sí se nombra como contexto importante y significativo, pero ahora ya la hoja de ruta lo subraya y lo resalta como agente activo y protagonista durante todo el proceso. Y no solo informante, ¿no? Sino que hay en diferentes líneas los va mencionando como cuál es su papel en la evaluación, en la intervención, en la planificación, y eso es algo súper importante. Aparte de, por supuesto, que en el libro blanco, como bien has dicho, no lo explicitaba como derecho, y ahora sí, que eso es lo más característico y que salta a la vista. Y también un aspecto importante que creemos de suma importancia es la coordinación intersectorial, cómo se hace obligatoria y debe de estar integrada, mientras que en el libro blanco pues sí salía como algo recomendable y deseado, pero ahora ya es de carácter obligatorio, ¿no? Integrado. Entonces al final lo que hace es en la práctica superarlo, ¿no? Y actualizar el marco y la definición oficial que teníamos hasta ahora, que ha sido valiosísima, sin duda, pero que damos un salto más allá también para la práctica. Ujú. Sí. Así es. Bueno, nos preguntaban también, ¿la hoja de ruta pasa a ser el nuevo marco de referencia oficial en documentos normativos, planificaciones, estrategias y políticas públicas? Bueno, la hoja de ruta, ya lo he dicho antes, ¿no? Para mí sí es un marco de referencial necesario. Quiere decir, es un trabajo, eh, yo creo que para el que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos, ¿no?, de haber participado, de haber podido llevado a cabo, en el que, ya digo, están involucradas
los ministerios, está involucrado por lo tanto el gobierno de la nación, ¿no? Están involucrados los 4 ministerios que actúan directamente, que nos costó, ¿no? Pero está educación, está juventud de infancia, está sanidad, está derechos sociales, ¿no? Pero no solamente esto, están involucradas todas y cada una de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Luego, a la hora de la aprobación la conferencia sectorial, pues hubo ahí una discrepancia, pero en la elaboración han estado todas y cada una, ¿no? Han estado también, pues ya digo, ¿no? Los propios trabajadores, ¿no? Que trabajan en atención temprana en las asociaciones, AEPI, ¿no? Otras muchas, ¿no? Que han estado ahí trabajando. Por lo tanto, al final, claro que tiene que ser la referencia oficial, ¿no? En los documentos. Digamos que a mí me gustaría, pero esto ya es un deseo para el futuro, que no sé cómo se llevará a cabo, que haya una ley orgánica de atención temprana. Y eso sí que ya sería el marco normativo oficial, porque no habría otra, es una ley orgánica, ¿no? Pero igual que hay una ley orgánica sobre el derecho a la educación y una ley, ¿no? Y que luego las distintas comunidades autónomas pues tienen que implementar el derecho a la educación de una manera u otra, porque hay una competencia delegada en las comunidades autónomas en materia de educación, por nuestro texto constitucional, ¿no? Pero en atención temprana, ¿no? Pues también luego las comunidades tendrán, bueno, sus competencias, pero evidentemente si llegáramos a una ley orgánica que estableciera las bases del derecho fundamental a la atención temprana, para mí sería el ideal. Este marco ya lo ha reconocido, esta hoja de ruta ya lo ha reconocido, es un derecho, por lo tanto tendríamos que pasar a esa ley orgánica. Mientras no la tenemos, creo que sí que es el marco de referencia de todo lo que hagamos sobre educación temprana, documentos normativos, políticas públicas, etc. Muy bien. A ver, un momento, que tenemos por aquí una distorsión. Sí, también totalmente de acuerdo, ¿no? Marca una actualización, es lo que decíamos antes, ¿no? Es una actualización de cómo también la atención temprana está, bueno, a nivel también de normativas, cómo se va también de alguna forma actualizando, ¿no? Y cómo, bueno, a nivel estatal se genera un compromiso con esa actualización. Bueno, la siguiente pregunta nos decían, a ver, es que no sé si hay por ahí alguna. Vale. La siguiente cuestión que nos lanzaban era, la hoja de ruta marca un hito al reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo, en línea con instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en nuestro país en el 2007, y la Garantía Infantil Europea en 2021. Por tanto, en esta línea que estábamos hablando, nos preguntan, ¿se considera que hasta ahora España ha llegado tarde en la evolución del enfoque asistencialista basado en déficits y necesidades hacia enfoques de atención centradas en la persona y en sus derechos? ¿Llegamos Bueno, tarde? Bueno, la verdad que siempre consideraremos que se llega tarde cuando nos damos cuenta de que un derecho tan relevante como la atención temprana pues no ha sido adecuadamente reconocido y protegido, pues sí, la sensación es siempre llegamos tarde. Eso es la sensación. Pero bueno, yo creo que más allá de eso sí que tenemos que darnos cuenta de que ahora lo importante es que ya hay ese consenso estatal sobre lo que significa la atención temprana y cómo hemos de ponerla en marcha para conseguir que ese derecho sea plenamente ejercitado por todos los niños y las niñas, ¿no? Y en ese sentido, se leía en la pregunta, ¿no? O sea, que se hablaba sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre la garantía infantil, pero a mí me parece muy importante entender que la hoja de ruta también responde a lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, porque es el modelo de los derechos de los niños y de las niñas las que está ahí también incorporado, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la interpretación de sus derechos, ¿no? En los que ha tenido pues, evidentemente un papel muy destacado el propio Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, ¿no? No es lo mismo en el 89, ¿de acuerdo?, que ahora. Pero esto es fundamental, porque vuelvo a reiterar, no sé si será la última vez que lo digo, pero para mí es tan importante, ¿no? La atención temprana se reconoce explícitamente como un derecho subjetivo, universal, público y gratuito de todas y cada una de los niños y de las niñas. Entonces, me refiero que, fijaros que en la pregunta
no está presente en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando realmente de lo que estamos hablando es un derecho de los niños y de las niñas. Por lo tanto, la atención temprana es cómo conseguimos, ¿no? O digamos, el desarrollo de la hoja de ruta es cómo conseguimos satisfacer, ¿no? O los pasos que hay que dar para satisfacer un derecho de los niños y las niñas. Pero lo importante es entender esto, que la perspectiva va a pasar de ser, ¿no? De esta perspectiva de darle de asistencia, ¿no? Basada en déficits y necesidades de niños y niñas, no es esa la perspectiva. La perspectiva es ejercer un derecho, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, este es bueno, cambio de cultura, que luego volveré sobre ello, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Sí, también un poco por añadir, sí que creo bueno, llegamos tarde en el sentido de que ha habido otros países en los que esa promoción de los derechos del niño en relación a los enfoques inclusivos o la participación del niño y dar la importancia, ¿no? a la participación y la autodeterminación venían ya arrastrándose, ¿no? O sea, vamos un poco también con esa corriente y sí que es en España relativamente nuevo, estamos hablando de esto a lo mejor desde hace aproximadamente unos 8 años. Entonces, bueno, si queremos pensar que llegamos tarde, pues bueno, todo, siempre hay barreras, ¿no? En todos los sitios encontramos barreras, pero el tener ya una hoja de ruta, ¿no? El tener una normativa o al menos una orientación, ¿no? A nivel estatal, creo que eso va a favorecer en que luego también haya diferentes cambios que favorezcan este movimiento también, como puede ser la formación profesional y las culturas institucionales, las políticas públicas que se vayan generando, las adaptaciones de las diferentes normativas que ya tenemos. Bueno, pues todo esto creo que la hoja de ruta sí que ha sido una puerta, ¿no? Que va a ir un poco empujando a todas esas medidas a posteriori. Ujú. Mm. Eh, bueno, otra cuestión que nos lanzaban es qué riesgos creemos que pueden existir si alguna comunidad autónoma mantiene su visión más asistencialista, no esta visión más abierta, más Mm, flexible, mm, más mm, centrada en la mm, persona, en los derechos del niño, mm. ¿qué vemos que puede pasar? Vamos a ver, los riesgos evidentemente existen, ¿no? Y los riesgos que pueden existir es que no avancemos lo suficientemente, que no se desarrolle, que nos mantengamos anclados, ¿no? En el pasado, ¿no? Evidentemente hay distintas formas de enfocarlo, pero yo creo que habría un problema de base. Y el problema de base no implica sobre todo, ¿no? Los riesgos que los problemas que se van a dar si las comunidades autónomas todavía tienen una visión asistencialista, que ya digo que sería una barrera, no un obstáculo muy, muy fuerte para poder desarrollar el derecho a la atención temprana, sino que precisamente por qué se va a construir o cómo podemos entender que se puede construir esa barrera, ¿no? Esa barrera para el desarrollo. Y yo creo que esa barrera, cuidado, ¿eh? Porque se puede realizar muy fácilmente manteniendo la cultura asistencialista de facto, aunque normativamente hayamos evolucionado, ¿no? Porque es que estas culturas, ¿no? Están arraigadas en las mentes de nuestras sociedades y ahí se quedan. Voy a poner los dos ejemplos de los dos textos a los que nos hemos referido antes, ¿no? La Convención de los Derechos de los Niños, llevamos nada menos que 35 años desde que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y sin embargo, la visión que se sigue teniendo sobre la infancia sigue siendo más bien o muchas veces proclive a lo que es la cultura proteccionista de la infancia, desde una visión adultocéntrica, ¿no? Que en una visión de lo que son realmente los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo, para participar de una forma efectiva en toda la toma de decisiones que le afectan, ¿no? Que eso es derecho. Y sin embargo, seguimos con esta idea de proteger a la infancia. No, no, no se trata de eso, se trata de proteger los derechos de la infancia, no de proteger a la infancia, ¿no? Y el otro texto nos pasa igual, ¿no? El de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Han pasado, no 35, pero ya han pasado 17 años desde que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y de nuevo seguimos sin hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Se han dado muchos saltos
o sea, mucho avance, ¿eh? No digo que no, y hemos transformado nuestro propio Código Civil, entonces, claro que ha habido avances, pero a la hora de aplicarlo, por eso de toda esta cultura, ¿no? Sigue estando todavía en muy buena medida presente la visión médica y rehabilitante de la discapacidad, ¿no? Al final, ¿no? Y en este sentido, de nuevo es una protección, ¿no? Vamos a ver cómo podemos rehabilitar a esta persona para que pueda dejar de ser una persona con discapacidad, en vez de poner, como dice el artículo 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el centro en las barreras que son las discapacitantes, ¿no? Para muchas personas, en la forma en que hemos construido nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que deberíamos de estar muy preocupados es en conseguir que se realice ese cambio cultural, ¿no? Que son los más importantes y también los más difíciles de conseguir, ¿no? Porque al final las culturas discriminatorias, digamos, están muy arraigadas, conforman nuestras estructuras sociales, permiten también el mantenimiento de estructuras de poder y son como esas orejeras que nos impiden ver, ¿no? Un horizonte más amplio, ¿no? Y son muy peligrosas, ¿no? Yo, bueno, no voy a extenderme más, pero podría poner ejemplos, ¿no? De jueces incluso, ¿no? Y de tribunales, incluso como el Tribunal Constitucional, que interpretan una norma que realmente defiende los derechos de la infancia, con una visión de los modelos de los derechos de la infancia, pero como la interpretan desde una visión proteccionista de la infancia, le dan un resultado distinto al pretendido. Entonces, esta forma de cómo cambio el chip es lo fundamental. Por lo tanto, perdona, ya no voy a extenderme tanto en mis respuestas, pero quizás esta me parece muy importante, la respuesta, porque precisamente ya hemos conseguido la hoja de ruta, cuidado que si no la vemos desde la perspectiva adecuada del modelo de los derechos humanos, y en concreto el modelo de derechos de los niños, podemos no implementarla adecuadamente y la seguiremos planteando desde una visión proteccionista, adultocéntrica, rehabilitante, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que está detrás del modelo de derechos humanos que se ha pretendido llevar a cabo en esta hoja de ruta, ¿no? Muchas gracias. No Bueno, te, aunque te extiendas un poquito, Ignacio, pero es que esto es como súper fundamental. A mí me lo parece, por gracias. Y favor. no solo le voy a dar paso a la compañera Eva, pero es verdad que muchas veces hablamos como de localizar las barreras, ¿no? Que están generando situaciones discapacitantes y la barrera más peligrosa sabemos que es la actitudinal, ya que es inherente e intangible y va asociada a la propia persona. Entonces, el encontrar actitudes resistentes también entre los propios profesionales, estamos de acuerdo que debe ser un cambio social a nivel global y social, pero es verdad que ya desde los propios profesionales que tenemos tanto acceso hoy en día a la información y a la información de calidad y a la evidencia científica que respalda todo esto, es peligroso porque si no rompemos ese clic ya personal que tienes que hacer por avanzar, es una cuestión que mueve y que genera equipos enquistados muchas veces. Sí, sí. Eva, perdona, dale. Que bueno, que es verdad que los textos siempre son interpretables, ¿no? Al final, con un mismo texto, dos centros o dos servicios van a hacer una intervención diferente. Pero que al final aquí también se marca un poco para estirarle las orejas a la administración, porque sí que estipula un poco todo lo que va a tener que marcar, que yo entiendo que va a haber ahora mucho cambio normativo por parte de las comunidades, porque, bueno, hay algunas normativas que sí que son más recientes, otras más antiguas, pero si tiene que incluir todo esto, pues se tendrán que revisar todas esas normativas autonómicas, aunque luego es verdad que cada uno lo interpreta un poco desde su visión y que lo importante es esa visión de base, pero bueno, que también van a tener que moverse un poco. Pero yo, perdonad, pero ya que hemos dicho antes que esto era un diálogo, es que otra cuestión, me atrevo a retomar un segundo la palabra, porque como bien dice Almudena, a mí quizás este me parece el punto clave, ¿eh? Yo lo digo en serio, pero vamos a ver, porque yo estoy hablando desde mi perspectiva, evidentemente. Yo no soy, ya lo he dicho desde el principio, yo no soy ningún especialista en atención temprana. Yo no trabajo con los niños y las niñas en atención temprana. Entonces, claro, para otros será otro punto de vista, pero desde mi punto de vista que trabajo, que es lo que no, fundamentalmente del modelo de los derechos humanos, ¿no? Digamos que toda la perspectiva que intenté que estuviera muy presente desde el principio en la hoja de ruta es que respondiera al modelo de los derechos humanos, ¿no? Y al modelo de los derechos de las personas con discapacidad, al modelo de los derechos de los niños, etcétera.
Entonces, al final lleva razón Eva. Es decir, esto se tienen que poner las pilas las comunidades autónomas, se tienen que poner las pilas, ¿no? Las instituciones públicas, los ministerios, es decir, para la normativa que se va a crear, para las políticas públicas que se van a hacer, etcétera. Pero en última instancia, y como bien decía Almudena, es algo individual. Es decir, está en la mente de todos y cada uno. Si por mucho que tengan una norma, imagínate que la comunidad autónoma ha desarrollado una norma perfectamente adaptada a la hoja de ruta y a los modelos de derechos humanos, etcétera. Si luego el profesional que lo tiene que llevar a cabo sigue pensando desde un punto de vista completamente proteccionista, asistencialista y sin tener en cuenta para nada pues, la participación del niño y de la niña o de la familia, pues es que no hemos hecho nada. Porque si al final la visión del profesional, el último que lo tiene que llevar a cabo, sigue siendo una visión no acorde con este modelo, ahí está la barrera. Y entonces el niño y la niña siguen sin estar participando en su propia atención temprana, las familias siguen sin tener una protección adecuada, no se ven los entornos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta visión, todos somos, perdonadme, responsables de que se lleve a cabo. Y yo creo que es el punto quizás esencial, porque todo lo demás a lo mejor son cuestiones más técnicas o que podemos debatir más o menos, pero la visión de este modelo, ¿no? de que la atención temprana es un derecho humano, universal, público, de los niños y las niñas. Esto es lo que tenemos nosotros que tener en la cabeza para decir, esto es lo que se tiene que garantizar, ¿no? Nada, me callo, pero nada. No, súper bien, Ignacio. Muchas gracias. Mira, un poco por esto de las actitudes, ¿no? Y por los profesionales, que es donde estamos poniendo el foco y al final quienes estamos un poco en esa responsabilidad de qué hacemos y cómo hacemos la atención temprana. También los socios nos decían que en esta hoja de ruta se recoge de forma clara las necesidades relacionadas con la inestabilidad de profesionales en los servicios de atención temprana. ¿Hay algún seguimiento previsto relacionado con las condiciones laborales de los profesionales? Y nos hacían el comentario de, si no mejoran las condiciones, no mejora la calidad de la atención temprana, sobre todo en relación con los ratios, familias, niños en diferentes comunidades autónomas. Ujú. Vamos a ver, en la hoja de ruta esto se tuvo en cuenta y se tuvo también en cuenta en las discusiones de la hoja de ruta que no quedan plasmadas en la hoja de ruta. Porque claro, digamos que al final, ¿qué podemos hacer nosotros en una hoja de ruta? Nosotros podemos indicar, ¿no? Lo que consideramos que deberían de realizarse, lo que las comunidades autónomas al final deberían de garantizar, ¿no? Y en ese sentido, fijaros que tenemos toda una línea, ¿no? Que la línea octava que habla de la formación profesional, ¿no? Y que trata precisamente de eso, de asegurar la calidad y, ¿no? y la actualización de los equipos profesionales. Entonces, claro que las condiciones laborales son absolutamente fundamentales para garantizar, ¿no? Que hay una calidad de la propia actuación de los profesionales, ¿no? Nosotros ahí decimos, claro, hubo, ya digo, discusiones porque hubo personas que decían que, bueno, que ahí había que cambiar el estatuto de los trabajadores que teníamos, pero no nos podíamos meter en esas cuestiones o no podíamos meternos en los convenios concretos. Al final es lo que digo, ahí se hacen unas indicaciones, unas medidas y se dice cómo se tiene que hacer. Sí que está, yo creo que explícita, ¿no? En esta hoja, pues que se tiene que velar por la estabilidad de los equipos profesionales. Y velar por la estabilidad significa, además de la calidad que hemos dicho antes, ¿no? Garantizar unas condiciones laborales que sean dignas y adecuadas para el desarrollo de la profesión, ¿no? Entonces, desde luego que hay estas ideas de desarrollo profesional, de fomentar el desarrollo profesional, de la formación continua, de la mejora de las competencias, entonces eso está ahí presente. Ahora, cómo se lleva a cabo, cómo se implementa, como en todo el resto de cuestiones, va a depender del desarrollo de la hoja de ruta, pero que en esa línea sí que está señalada la hoja de ruta, yo creo que está explícitamente señalado, ¿no? Sí, absolutamente. Queda especificado, pues, al menos los desafíos, ¿no? laborales que hay actualmente dentro del campo de la atención temprana, marcando ya unas líneas de actuación que ahora, pues como bien decíamos, las comunidades autónomas tendrán que tomar una responsabilidad también en seguir, ¿no? esas rutas y en atender esos puntos críticos que se hacen explícitos dentro
de la hoja de ruta. Eh, Vale, también se estipula que el grupo técnico realizará el seguimiento de la implementación. Entonces nos dicen, cada comunidad dedicará su planificación y temporalización o el grupo técnico irá marcando las medidas prioritarias. Y nos decían, ¿cuándo empezamos? O sea, ya nos decían, va, vamos a ponernos en marcha. Claro, vamos a ver, o sea, vuelvo a señalar, ¿no? Aquí las competencias en estas materias, ¿no? En materia de sanidad, en materia de educación, ¿no? Materias sociales, están transferidas en conforme a nuestro Estado constitucional, transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, como no puede ser de otra manera, son las comunidades autónomas los que tienen que desarrollarlos, ¿no? La propia línea 1 de la hoja de ruta se especifica que es cada comunidad autónoma, ¿no? La que tiene, de acuerdo con sus competencias, que planificar y temporalizar, ¿no? Cómo se llevan a cabo estas medidas, cómo se implementan los estándares de calidad, etcétera, ¿no? El grupo técnico de trabajo de atención temprana no puede entrar ahí. O sea, nosotros está al final del documento, ¿no? Nosotros lo único que se dice que seguimos teniendo, pues será una idea de evaluación y de seguimiento de cómo se van implementando las medidas que están establecidas en la hoja de ruta, pero no tenemos no está en la hoja de ruta, pero es que no tendríamos la posibilidad de haber incorporado en la hoja de ruta una capacidad jurídica de imponer a las comunidades autónomas cómo tiene que ser su planificación, su temporización, etcétera, porque ya digo, esto afectaría directamente a las competencias autonómicas. El Grupo Técnico de Trabajo de Atención Temprana no puede hacerlo, pero es que además creo que no sería deseable. Primero por cómo está estructurado nuestro Estado, pero es que después, porque este grupo es un grupo, ya digo, en el que están partícipes todos, ¿no? Sociedad civil, etcétera, y en el que nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, cómo se está desarrollando esto y hacer nuestras aportaciones para poder desarrollarlo mejor ¿no? Y una valoración de que si el seguimiento no es adecuado, etcétera, ¿no? Pero son las comunidades autónomas las que tienen que incorporarlo, ¿no? ¿Y cuándo? Pues hombre, yo creo que ya. Es decir, para después es tarde, ¿no? Ahora mismo ya ha salido ¿no? en el Boletín Oficial del Estado, hace nada, ha salido la primera, esto que señalaba Rosa al principio, ¿no? De los fondos sociales europeos, ¿no? La primera apuesta para que las comunidades autónomas que quieran, ¿no? Puedan proponer cómo van a desarrollar los estándares, en los cuales también, por cierto, entre las líneas que se señalan está la formación de profesionales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya no quiere decir de una forma abstracta de hablar, sino ya. Vamos al BOE, vamos a ver cómo se tienen que realizar la comunidad autónoma tiene que realizar estas medidas y ahí tiene unos fondos sociales europeos para poder desarrollarlas. Por lo tanto, cuanto antes mejor. Ignacio, ahora al escucharte me generaba una duda que además la desconozco. Porque creo que algo que nos pasa también mucho a los profesionales es que nos da un poco de miedo la homogeneización, ¿no? Entre unas comunidades autónomas y en otras, y más, por ejemplo, desde Haití, que estamos profesionales, familias o entidades que estamos en toda España, ¿no? Todas las comunidades autónomas actualmente han confirmado su compromiso con el consenso. Bueno, vamos a ver, ahí en el momento hay una cuestión. O sea, bueno, hay dos cuestiones. Una es, nosotros no buscamos la homogeneidad nunca, porque volvemos a partir. Nosotros partimos de un Estado autonómico y por lo tanto cada comunidad autónoma tiene las competencias para poder desarrollar las distintas cuestiones relacionadas a esto, a social, educación, etcétera, los derechos. Es decir, no hay homogeneidad tampoco en el derecho a la educación, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya unas bases comunes, cuidado, pero no hay homogeneidad. Luego cada comunidad autónoma tiene que implementarlo de acuerdo con sus propias formas de entender, ¿no? Las competencias y de cómo desarrollar el derecho que se trate. Dicho esto,
nosotros sí que podemos establecer unas bases comunes para todos, que todos tengan que tengan la necesidad de partir de ahí, ¿no? También está en nuestro texto constitucional que los derechos fundamentales, al final, ¿no? El que haya una igualdad en los mismos es una competencia del Estado central. Entonces, digamos que por eso en los derechos, en los distintos derechos hay leyes orgánicas que lo puedan desarrollar. Por eso yo decía que también ojalá que en la atención temprana en el futuro, que se me escuche, y haya una ley orgánica de atención temprana. Eso es lo que yo creo. Esta hoja de ruta no puede marcar necesariamente, obligatoriamente para las distintas comunidades, ¿no? Lo que podría marcar una ley orgánica. Y la segunda cuestión, ¿no? Pero ya digo, hay un compromiso de las comunidades autónomas en tomarse esta hoja de ruta en serio. ¿Qué pasó? Que por cuestiones que se nos escapan, algunas pocas comunidades autónomas, al momento de las conferencias sectoriales, ¿no? De sanidad y de sociales, se desmarcaron de este consenso, pero fueron aprobadas igualmente y fueron aprobadas por las conferencias sectoriales y por lo tanto forman parte del boletín oficial del Estado y por lo tanto es una norma que deberían que tener en cuenta o unos criterios que tendrían que tener en cuenta. Pero aparte de este criterio jurídico que digo, bueno, es que al final se desmarcaron. Oiga usted, creo, las comunidades autónomas tienen ustedes una obligación también, digamos, que aceptada desde el momento en que usted ha participado en todo el proceso. Y durante todo el proceso no ha planteado unos problemas de nos vamos a desmarcar. Y durante todo el proceso usted ha ido modificando el acuerdo. Y cuando ya hemos llegado al consenso, hombre, pues ya hemos llegado entre todos. Entonces, cuando llegamos a un pacto, llegamos para cumplirlo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, debería de aplicarse por todas y la forma de conseguirlo, yo creo, es precisamente viendo que esto funciona, ¿no? Viendo que realmente la hoja de ruta se puede implementar, sirve para realizar un efectivo ejercicio del derecho a la atención temprana y que las propias sociedades, ¿no? De las comunidades autónomas que quieran desmarcarse, pues le demanden que no que no se desmarquen, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta sería, ¿no? La cuestión. Homogeneidad no puede haber, la homogeneidad tampoco es deseable, unos mínimos son deseables, la hoja de ruta no es una ley orgánica que la podía establecer, debería de haber un compromiso de todas las comunidades autónomas en tanto que todas han formado parte del consenso, aunque haya habido ese marcamiento que puede que algunas utilicen para no aplicarlo tal cual, pero deberíamos de hacerlo, ¿no? Ojalá sea así. Ojalá. Bueno, otra pregunta que nos lanzan, que esta también si quieres le puedo dar un poco de respuesta rápida Perfecto. nos dicen, ¿qué va a pasar con la inclusión de terapeutas ocupacionales en la plantilla de atención temprana? Yo un poco por identidad, ¿no? Como terapeuta ocupacional, sí que, bueno, creo que es importante que los terapeutas ocupacionales dentro de la disciplina demos valor a que dentro de la hoja de ruta sí que se establece la importancia de la ampliación de los equipos interdisciplinares, donde el terapeuta ocupacional tiene una figura muy significativa y donde además se hace énfasis dentro de la hoja de ruta el contemplar todas las áreas de desarrollo infantil y el funcionamiento familiar y subraya las intervenciones en entornos naturales, lo cual está muy contextualizado en la disciplina de terapia ocupacional. Bien, es cierto que tal y como está diciendo Ignacio, la hoja de ruta no es una ley. Bueno, también podemos valorar que si se está contemplando en una hoja de ruta, posiblemente en el futuro, ojalá que nos escuchen esto que estamos diciendo y sí que se pueda plantear una ley nacional para la atención temprana y para que al menos todos los niños puedan tener realmente servicios equitativos y de igualdad y que no tenga que depender de dónde nazcan o por localidad, que se pueda implementar de una forma o de otra. Ojalá que esto sea así, pero sí que ahora mismo, teniendo la hoja de ruta, depende mucho del impulso autonómico y de la presión en los ámbitos profesionales y académicos, el que se contemple esa figura del terapeuta ocupacional dentro de la atención temprana como parte de los equipos. También hay que dar valor a que cada vez hay más comunidades autónomas que están contemplando dentro de los equipos al terapeuta ocupacional, pero creo, ¿no? Desde mi humilde aportación, que ha habido
dentro de la hoja de ruta sí que creo que puede ser una puerta para esta disciplina y para reconocer esta disciplina dentro de los equipos. ¿Estás de acuerdo, Ignacio, en esto? Sí, sí, totalmente, vamos. Parece que nosotros también una de las cuestiones, ¿no? Que hicimos cuando en la hoja de ruta es contemplar, ¿no? Las distintas profesionalidades, ¿no? Y se incluye expresamente, ¿no? La terapia ocupacional, ¿no? No solamente se reconoce, ¿no? Sino que, bueno, se le da relevancia, ¿no? Dentro de este modelo interdisciplinar y transdisciplinar que se señala continuamente, ¿no? De los equipos. Entonces, parece que completamente relevante, vamos. Bueno, continuando un poco y vamos a ir un poquillo más rápidos, nos dicen que en la línea 4, ¿vale? Los procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias, nos dicen, ¿se contemplan estrategias concretas para involucrar activamente a las familias en los diseños y evaluación de los servicios de atención temprana? ¿Cómo se va a controlar que esto ocurre de manera efectiva? Vamos a ver. Sí hay, sí hay. Lo único que hablaría aquí, no todos los están de la línea 4, es decir, al final nosotros la participación de la familia lo consideramos, bueno, absolutamente trascendental. Acabo de señalar antes, ¿no? Que dentro de lo que significa la definición de la atención temprana, decíamos que era, ¿no? El derecho en el cual de los niños en su desarrollo en la familia y en su entorno. Es decir, las familias forman parte necesariamente de todo el centro nuclear de lo que es la atención temprana. Por lo tanto, es evidente que para nosotros es una cuestión absolutamente prioritaria. De hecho, bueno, como ahí mismo se señala, ¿no? Tenemos una línea entera, ¿no? Dedicada a la participación de las familias, ¿no? A garantizar la colaboración activa entre las familias en todos los procesos. Y ahí se señalan pues diferentes formas concretas, ¿no? Yo que sé, de encuestas que habían de satisfacción, ¿no? De las familias, de cómo se tienen que haber. Había un profesional, no sé ya si es en esta línea 4 o en otra, pero vamos, que había un profesional que acompañaba a las familias durante todo el proceso, ¿no? Desde la detección hasta que al final, el final de la atención temprana, es decir, que había una específica atención a este enlace, ¿no? Entre las familias y los equipos profesionales, es decir, la familia está en todos los lados, ¿no? Se les tenía en cuenta también incluso, ¿no? Para que las opiniones que dieran supusieran mejoras, ¿no? En las acciones que se pudieran realizar en los servicios de atención temprana. Es decir, hay un continuo tener en cuenta a las familias. También había, quiero recordar, la posibilidad, ¿no? De la adaptación, ¿no? Del lenguaje, también, ¿no? De comunicación, ¿no? Para determinadas familias, de traducciones. Entonces, están ahí presentes, ¿no? En todas las maneras. ¿Y cómo se va a controlar? Pues se va a controlar que eso se hace de manera efectiva, como se van a controlar todo el resto de medidas que se contemplan en la hoja de ruta. Es decir, en la hoja de ruta se establecen unos estándares de calidad, ¿no? Que son en un principio máximos, pero que evidentemente cada comunidad autónoma va a poder alcanzar otros máximos que considera adecuados, ¿de acuerdo? Pero que nos garantizan que si se cumple con estos estándares, la atención temprana se está realizando con calidad, ¿no? Y entonces ahí, para cada estándar, pues hemos puesto indicadores específicos y concretos que precisamente sirven para entender si ese estándar se está llevando a cabo o no. Entonces, luego en la evaluación y el seguimiento de toda la hoja de ruta, pues se estará viendo se cumple con este indicador o no se cumple. Hemos procurado que los indicadores, ahí, porque ahí tuvimos también toda una, y habremos cometido errores, evidentemente, ¿no? Pero tuvimos toda la preocupación, ¿no? De que a veces era difícil saber distinguir entre un indicador, un estándar e incluso una medida, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo vamos a medir este indicador, ¿no? Entonces, si no lo podemos medir, lo quitábamos de indicador y le damos otra reformulación que a lo mejor servía como un estándar. Hemos intentado que los indicadores que se establezcan sean medibles, ¿no? Que nosotros podamos tener alguna forma de saber si se cumple o no se cumple con el mismo. Y esto es la forma de ver bueno, que se da de manera efectiva pues toda esta involucración de las familias en todo el proceso del servicio de atención temprana, que es absolutamente necesario. Sin las familias no hay atención temprana. O sea, Alejandro, has levantado la mano. Mira, yo al hilo de esto
quería plantearte una pregunta, ¿vale? Ujú, Porque, bueno, además que no pasa nada, o sea, que tampoco, o sea, no tiene el acuerdo interterritorial este no tiene la fuerza que tendría una ley orgánica, pero tampoco, pero es menos que nada. Quiero decir, y en último caso, para hacer un camino nos aporta el mapa. El mapa no te lleva, pero sí te dice por dónde. Y en este tema pero también yo creo que en esto de la óptica de derechos, lo del tema de la participación de la familia, a mí, no lo sé. Eh, ¿Es correcto pensar que la participación de la familia está anclada en la propia convención, en la afirmación de que los usuarios de servicios tienen derecho a participar en todas las decisiones que les afectan? ujú, Que en este caso, por la edad de las criaturas, pues lógicamente están representadas por su familia. ujú. Bueno, la verdad es que tu pregunta, tu comentario, no sé, es muy pertinente, pero porque toca el núcleo central, nada más y nada menos que todo el modelo de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, Mm. digamos que si quisiera responder en integridad, pues tendría que dar la paliza durante un cuarto de hora por lo menos. No, Pero no lo si voy a sabes, hacer, no te preocupes, no lo voy a hacer. no, Simplemente diré, porque claro, y simplemente diré, vamos a ver, y si no te respondo, por favor, dímelo, ¿no? Pero yo te diré, hay que subrayar que el derecho es un derecho de cada uno, de todos y cada uno de los niños y de las niñas. No es un derecho de los progenitores. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer efectivo el derecho de los niños y de las niñas de la atención temprana es necesario contar con el concurso de las familias. Pero no es porque sea un derecho de los progenitores, sino que es algo necesario para hacer eficaz el derecho de los niños y de las niñas. ¿Esto significa que vamos a darle derechos también a los progenitores en este ámbito? Sí, se los damos, pero digamos que son derechos que yo denominaría derechos secundarios, porque son derechos que tienen los progenitores para hacer eficaz el derecho a la atención temprana del niño y la niña. Es decir, un progenitor, en el momento que estuviera ejercitando estos derechos secundarios y estuviera yendo en contra del desarrollo holístico del niño, entonces dejaría de tener esa potestad, los progenitores. No se les reconoce originalmente, sino para hacer eficaces. Pero es cierto que para que el niño y la niña pueda desarrollarse holísticamente en la primera infancia, en la atención temprana, necesita contar con la familia. Decías tú la convención, en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, más o menos, digo de memoria, claro, pero venía a decir que la familia era el entorno natural donde se podía desarrollar holísticamente o con felicidad, no me acuerdo cómo decía, o no, los niños y las niñas. Es decir, se parte de ese contexto que es la familia para que el niño pueda desarrollar efectivamente todas sus potencialidades y capacidades al máximo nivel posible, ¿no? El desarrollo de sus derechos. Pero esto no dice que si la familia, los progenitores contradicen el derecho o van en contra del derecho, lo que prima es el derecho del niño y de la niña, no la familia, no los progenitores que pueden estar incumpliendo sus competencias, pero tanto en atención temprana como en el ejercicio de cualquier otro derecho, como en el ejercicio del derecho a la educación o cualquier otro derecho. Por eso, ¿no? En ocasiones el conflicto entre progenitores y derechos de los niños se da y tiene que resolverse a favor de los niños y de las niñas. No sé si con esto te he resuelto lo que sí, preguntabas. sí, tienes razón. En el fondo lo he formulado yo mal. El titular del derecho es el niño o niña, pero sí, de todas. Y luego quería añadir una cosa con esto Sí, del tema el tema de si el acuerdo interterritorial territorial tiene fuerza de ley o no tiene fuerza de ley. El, mm, el, yo os quería plantear la reflexión siguiente, pensar en el libro blanco, ¿no? mm, Eh, Primero, el libro blanco se toma por publicación oficial. En realidad es una publicación de ya, una asociación que fue editada por el Real Patronato, pero es un documento de una asociación tan ya, particular como nosotros. Y sin embargo, fíjate, en el transcurso de los años, si la atención temprana que ha ido surgiendo en todas las comunidades autónomas no ha tendido a cierta homogeneidad y a mm, cierto alineamiento con el libro blanco. Bueno, ¿por qué no intentamos ser un poco optimistas y pensamos también que aunque esto no tenga fuerza de ley, con el paso del tiempo terminará siendo la fuente que alinee la actuación de todas las comunidades autónomas porque tenga, digamos, fuerza moral o fuerza científica o fuerza
Te lo compro todo. Te lo compro todo. Porque además llevas tu razón. Esto es mucho más que el libro blanco. Mucho. Y digo que de lo que partimos, ¿no? De lo que partimos. Y es verdad, lo del libro blanco, fijaros, ¿no? Con la importancia que tiene el GATT, claro, también, pues, evidentemente fue ganando terreno para convertirse, ¿no? En un pseudo oficial, no era oficial, pero no, pseudo, ¿no? Y Claro. entonces, pero claro, ahora partimos de algo que tiene mucha más fuerza. Mucha más fuerza. Es un acuerdo en el que ha Aquí, estado el GATT y ha estado muchísima gente, y ha estado las comunidades, y ha estado los ministerios. claro. No tiene la fuerza de ley, porque es un acuerdo en una conferencia territorial, pero como tú dices, también depende de nosotros que le demos toda esa fuerza para quizás en un inmediato futuro se plantee ya de forma real el convertir en el crear una ley orgánica. Mm. Y yo creo que hemos dado el paso decisivo para la ley orgánica, aunque yo no sé si todos los que están en los ministerios son conscientes de ellos o la gente son conscientes de ellos, pero el paso decisivo es haber dicho ya que es un derecho subjetivo, universal, público y gratuito. Porque desde el momento en que tú lo reconoces como derecho, necesitas una ley orgánica que desarrolle ese derecho. Y entonces hemos dado ya el paso de decir que es un derecho. Yo creo que ya existe la obligación que hay que hacerles ver y ya no estoy en el gobierno ni nada, pero hay que hacerles ver de decirles, oiga, si ustedes lo han reconocido como derecho, ¿dónde está la ley que lo desarrolla? La ley orgánica, cuidado, que es un derecho humano fundamental, no lo puede desarrollar cualquier tipo de norma. Entonces, ¿dónde está la ley orgánica que lo desarrolla? A ver qué respuesta damos. Ese yo creo que es la siguiente batalla desde mi punto de vista. Evidentemente, para los profesionales que estáis en atención temprana hay muchas otras batallas. Pero para mí, la siguiente batalla que creo que tendríamos que dar es también, oiga, usted quiere ya la ley orgánica de desarrollo, pero bueno, vamos quizá paso por paso. Te compro lo tuyo, perdona, pero vamos paso por paso. Primero desarrollemos la hoja de ruta. Ignacio y Alex, yo por cerrar este punto y avanzamos un Sí. pelín a lo que nos queda, sí que es verdad que además, por empujar este ejercicio de derechos y esta ley orgánica y tal, es que el estándar, el penúltimo estándar de esta línea 4 pone también, ¿no? O nos orienta, nuevamente yo me baso ¿no? Como la parte profesional que estoy, a que debemos proporcionar desde el primer contacto a las familias el acceso a la información sobre los derechos de la infancia y los derechos y deberes de las familias, que es algo de lo que pecamos y muchas veces cuando a las familias les decimos es que la atención temprana es un derecho, el desconocimiento se ve en su cara, ¿no? Entonces, desde ese empuje de vamos a hacer todos por el ejercicio de los derechos y por generar una ley que enmarque y dé sustento a esto, tenemos también el deber de informar de cuáles son esos derechos de la infancia y de las propias familias. Si avanzamos a la siguiente pregunta, plantean también, Ignacio, ¿la normativa de cada comunidad deberá detallar la composición mínima de los profesionales en base a qué se establecerá esa composición mínima? Mm. Bueno, vamos a ver, de nuevo, cada comunidad autónoma tendrá que hacer su desarrollo con sus competencias. Nosotros ahí en la hoja de ruta hemos dado muchos criterios o criterios que consideramos muy importantes que se han de tener en cuenta para establecer esa composición, ¿no? De los equipos profesionales, ¿no? Hemos hablado pues, de la necesidad de atender, ¿no? A los distintos territorios, ¿no? Pensar no solamente en los grupos urbanos, ¿no? Sino en los núcleos también rurales, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de que la atención temprana sea un derecho tiene que atender a toda la población, ¿no? Hemos tenido en cuenta también, por lo tanto, por la descentralización y sectorización, ¿no? Territorial, pero también hemos tenido en cuenta pues, la necesidad de que estos grupos sean estables, ¿no? Que haya una continuidad de los mismos y que por lo tanto sean equipos profesionales que no puedan, que tengan una continuidad, ¿no? en el trabajo que van a ir desarrollándose. Y esto establece una composición también de los equipos. Hemos señalado, bueno, pues que al final tiene que haber como hemos dicho antes, ¿no? De los distintos profesionales, ¿no? Porque son equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios y por lo tanto tienen una composición concreta, ¿no? Mínima en la que se tiene que producir. Luego ya
cuántos son, si podemos hacer unos equipos mayores o cómo se puede hacer esa ratio, ¿no?, de profesionales por niños o niñas en concreto. Bueno, pues eso ya tendrán que verse en cada momento por la comunidad autónoma. Pero sí que hemos establecido muchas pautas, ¿no?, que se tienen que seguir por parte de las comunidades autónomas para hacer una composición de equipos profesionales que sean realmente y los idóneos para poder llevar a cabo los servicios de atención temprana. Eh, y hemos dicho cómo se tiene que hacer o cómo debemos de considerar que son idóneos, ¿no? Ahora, el desarrollo puntual, de nuevo, tendrá que ir a las comunidades autónomas, ¿no? Sí, en este sentido también, Ignacio, nos preguntaban un poco que si nos iba a plantear para el desarrollo de esta línea la participación de centros y servicios de atención temprana en las acciones de prevención primaria. Y sí que es importante que resaltemos que sí que se abre esta puerta de participación dentro de la ruta, aunque no se detalla de forma específica o, o sea, no se desarrolla ampliamente esto dentro de la ruta. Sí que se reconoce la prevención primaria como una responsabilidad del sistema universal, poblacional, anticipatoria, que menciona además también el papel de los servicios especializados de atención temprana como agentes claves en la sensibilización, formación y asesoramiento, o sea que sí que tiene en cuenta a esos servicios para la expansión y que sugiere también que se puedan contribuir, sigamos creciendo y que en estas contribuciones de formaciones y asesoramientos se tengan en cuenta a los centros educativos y a los centros sanitarios como parte de la detección temprana y la promoción del desarrollo del niño de forma saludable. O sea, que sí que se marcan unas líneas. Luego, tal y como estabas diciendo, pues al final la competencia última de las comunidades serán las que especifiquen o desarrollen de forma más pormenorizada estas líneas. Exacto. En cuanto a la línea 6, ¿vale? Sí. Que incluye los factores de riesgo de alta población para derivar a los peques por trastornos del desarrollo o riesgos de ellos, nos preguntan si no debería de ser ya un criterio de elegibilidad más directo ligado a programas de intervención específico el tema de el riesgo o alta probabilidad de desafíos en el desarrollo, el riesgo de. Vamos a ver, nosotros ahí yo creo que hemos sido también hemos intentado ser bastante abarcadores, ¿no? En el sentido de, claro que el riesgo, no solamente hablamos de un riesgo real directo, sino factores de riesgo, ¿no? Incluso en algún momento, no me acuerdo si es en la línea 6 también, señalábamos que, bueno, había distintas formas de entender la atención inmediata, ¿no? Porque podía ser una atención no inmediata si veíamos que había un riesgo, pero también unos factores de riesgo, pero ya no de una forma mucho más ágil, mucho más rápida, ¿no? Si teníamos la convicción, ¿no?, de que se estaba produciendo un daño, un perjuicio o que se estaba pudiendo producir. Pero ya actuamos desde el principio, es decir, la idea está en que si, por ejemplo, hay factores socioeconómicos que están afectando a la familia donde se desarrolla un niño y esto pues presuponemos que puede ser un factor de riesgo para el desarrollo holístico del niño, ya se tiene que empezar a intervenir, a actuar, ¿no? No a intervenir en un sentido clínico, no a actuar. Entonces, las acciones que están previstas en la hoja de ruta son muy amplias, ¿no? Ya digo, se trata no de atender cuando se detecta ¿no?, que ya puede haber ahí un perjuicio, un desarrollo, sino factores de riesgo que puedan detectarse, ya es suficiente criterio como para actuar, ¿no? Sí, en este sentido también creo que la pregunta nos la hacían también un poco porque este tema de la prevención quede también por una valoración profesional individual. Y creo que ahí también podemos hacer un poco, desde el análisis, ¿no?, que nos estaba ofreciendo Almu, también tenemos que hacer un poco esta reflexión, ¿no? Y decir, bueno, también tenemos que establecer herramientas que nos ayuden a identificar cuándo hay realmente una situación de riesgo, que no quede solo a la objetividad del profesional,
¿no? Sino que realmente se puedan estipular algunos tipos de protocolos que puedan estar contrastados. Igual que, por ejemplo, muchas comunidades autónomas tienen protocolos de prematuridad, pues quizá también se necesitan protocolos de situaciones de negligencia, institucionalización, pobreza severa, patrones de interacción familiar que estén de familias desestructuradas, Mm. no sé, la deprivación estimular. Bueno, cositas así que sí que se sabe ya y que la evidencia nos dice que puede estar Claro. afectando en el desarrollo. Claro, en ese sentido era lo que señalaba, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta también cómo valorar esos, ¿no? Esos factores. Pues le digo, decía yo, ¿no? Factores socioeconómicos, ¿no? Es decir, aquí, bueno, la forma en cómo nosotros señalamos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Cómo podemos concretarlo, ¿no? Esos factores de riesgo o signos de alarma que podamos ver, ¿no? Bueno, nosotros hemos señalado ahí lo que tú dices, ¿no? O señalábamos, ¿no? Que se tienen que realizar los protocolos, ¿no? Que se tienen que realizar los protocolos en que lo definan, ¿no? En que se establezcan cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son la forma de actuar en consecuencia, etcétera. Evidentemente no, la hoja de ruta no puede establecer el protocolo en concreto, ¿no? Pero sí, pero completamente iba en esta línea que tú dices, es decir, hay una exigencia, ¿no? De realizar toda esa, toda esa elaboración de protocolos para atender, ¿no? Centrados en el niño y en estos factores de riesgo para actuar, ¿no? De forma preventiva, ¿no? Esto lo teníamos muy, muy claro y ahí lo pretendíamos realizar, ¿no? Ujú. También nos plantean, Ignacio, ya nos queda muy poquito, pero nos planteaban que Y teniendo en nos cuenta hemos las... pasado un tiempo, Sí, ¿no? Perdona. no, tranquilo. Teniendo en cuenta las desigualdades territoriales existentes en España, nos preguntaban qué mecanismos se han previsto para garantizar que el derecho de la atención temprana se ejerce realmente de manera equitativa en todas las comunidades autónomas, especialmente en aquellas con menos recursos. Vamos a ver, volvemos. Yo creo que en el fondo, perdonad, pero creo que estas son preguntas que están muy relacionadas con las anteriores, en el sentido Ujú, de, claro, que decir, no hay hegemonidad, las distintas comunidades autónomas van a desarrollar sus propias, no la forma en que tienen que llevarlo a cabo. ¿Qué medidas hemos tomado? La respuesta básica es la propia hoja de ruta. Es decir, nosotros ujú, la hoja de ruta la hemos establecido como las medidas que hemos acordado para desarrollarse por todas las comunidades autónomas y por lo tanto que esto sirva para que haya esa uniformidad. Es decir, una de las cosas que se nos establecieron en el plan de garantía infantil o que se nos recriminaba en el plan de garantía infantil, yo creo recordar que era precisamente esto, ¿no? La diversidad que había en la atención temprana en los distintos territorios españoles diciendo, bueno, pues no en todos los sentidos, ¿no? De los profesionales, la forma de actuar, los tiempos en los que se establecían, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente ahora lo que se trata aquí en la hoja de ruta es acabar con esa diversidad que pueda significar, cuidado, acabar quiero resaltar esto, acabar con esa diversidad que pueda significar desigualdad o discriminación de determinados niños en el ejercicio de sus derechos en la atención temprana. No acabar con la diversidad de cómo llevarlo a cabo, porque esto, de nuevo, quedará en manos de las distintas comunidades autónomas, de las competencias de las comunidades autónomas. Pero lo otro es lo que significa la hoja de ruta, es decir, oigan ustedes tienen que garantizar, pues lo que hemos venido diciendo, ¿no? ujú, Estos protocolos, usted tiene que garantizar la protección de la familia, usted tiene que garantizar un derecho que sea público, universal y gratuito, ustedes tienen que garantizar unos tiempos mínimos, bueno, me refiero máximos, mínimo que no se puede ir más allá de los 45 días que se establecían en determinados casos, es decir, esto está ahí puesto, entonces usted no puede ir a más de 45 porque usted está aceptando estos estándares. ¿Usted puede ir a menos? Sí, desde luego que puede ir a menos, y aquellas comunidades autónomas que lo están atendiendo en menos de 45 no deberían de ver esto como un peligro porque están mucho mejor, ¿no? Pero lo que no... Entonces hemos hecho una hoja de ruta que precisamente la hoja de ruta es ese punto en común que todas las comunidades autónomas tendrían que respetar. Ahora, más allá de eso, luego hay competencia para la implementación, ¿no? ujú, Al final, Ignacio, yo creo que todas estas preguntas que han ido encadenadas, ¿no? O como que están muy relacionadas unas Mm, con otras, yo creo que parte también de la
preocupación que nos genera tener delante de nosotros un documento tan potente y con tantas posibilidades de implementación y de explotación, ¿no? Pero que al no quedar como patente la obligatoriedad legal vinculante de las comunidades autónomas y al haber tanto margen para cada una, ¿no? Definir un poco cómo lo implementa, da un poco de inseguridad también, ¿no? Entonces, es verdad Sí, que yo son lo como muchas entiendo. preguntas que se van repitiendo, pero creo Sí, que es no, un no, poco la no. inquietud que nos genera el decir, jo, si me obligan y encima tiene repercusiones legales, es que lo hago. Pero si no, pues ya queda un poco a la buena voluntad a veces que también hemos hablado, ¿no? Pero no deja de ser Ya, un pero paso súper importante. claro, lo entiendo perfectamente, Almudena. Yo de todas maneras, cuida. Quiero decir, el hecho de que, de que el acuerdo no tenga esta fuerza de lo que tendría una ley, ¿de acuerdo? Eh, no debería de, a ver cómo lo expreso, pero no debería de reducir nuestra fuerza para exigir a nuestras administraciones que se cumpla. Es decir, oigan ustedes han llegado a este acuerdo. Esto está en el Boletín Oficial del Estado, aplíquenlo y cúmplanlo. Y además que cada vez que actuemos como profesionales o como incluso familias o etcétera, podemos ir con este texto y decir, oiga ustedes, ¿en qué medida me están ustedes cumpliendo con este estándar o con esto? Luego nosotros también pediremos esas informaciones y esa documentación, pero es algo que ya está publicado. Es decir, esto está ahí en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de decir, oiga, ustedes, como administración competente, ¿en qué medida está usted satisfaciendo estos criterios que están aprobados ahí? Tampoco, ya sé que la ley es la ley, pero tampoco cree que cuando está aprobada una ley se aplica todo luego de una forma tan buena. Digamos que la necesidad de la exigencia de la sociedad de que se apliquen las normas adecuadamente también existen para las leyes y desde luego existen aquí. Pero lo importante es que la tenemos, que Sí, tenemos este acuerdo y que están ahí, ¿no? Bueno, y que yo creo que también los profesionales ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Había otra compi que lanzaba la pregunta de qué va a pasar con las formaciones, ¿no? Que parece que las formaciones en la línea 8 se Mm, habla de las formaciones que se generan a ver, que vea un poco, perdonar, que no la tenía delante. no, Nos planteaba que la formación las elaboran las administraciones y causa la preocupación de no se va a tener en cuenta las necesidades de los servicios, porque esto también, fruto también un poco de las barreras que hemos ido hablando y de cómo mm, los profesionales también podemos influir en que algo se implemente más o menos o mejor o peor, algo que también nos inquieta es tener que hacer algo que no sabemos hacerlo. Venimos con ya. una cultura, ¿no? Entonces, el no tener, el que no se contemple a lo mejor que se tengan en cuenta las necesidades formativas de los profesionales que están implementando es algo que también pues que preocupa, ¿no? Y que bueno, el garantizar, ¿no? Al menos que esos planes de formación permanente estén garantizados, pues irá haciendo también el que poco a poco los profesionales también podamos hacer esas demandas, o al menos eso es lo esperado, ¿no? Lo deseado. Claro, claro, la idea yo creo que es lo que tú estás diciendo, Rosa. La idea es que nosotros ahí lo que estamos diciendo es, oiga, ustedes tienen que hacer un plan de formación permanente. Entonces, si no lo cumple, pues está usted incumpliendo los estándares de calidad de la atención temprana. Usted no está dando una atención temprana de calidad y usted está quedando retratado por no hacerlo. ¿Cómo se garantiza esa formación continua? Pues es lo que digo, claro, luego tendremos que hacer esos planes, ¿no? De decir cómo se realiza la formación continua, cómo se puede acceder, cómo se puede desarrollar. Pero eso nos pasaría incluso con una ley, las leyes están mucho menos detalladas de lo que está esta hoja de ruta, porque lo único que se diría es formación continua, se tendrá que dar una formación de los profesionales. Aquí se está diciendo, ¿no? Cómo tiene que ser formación continua, etcétera. Se dan indicaciones, ¿no? Y de las profesiones que hay, las que se tienen que haber tenido, ¿no? Para poder estar en un equipo profesional. Es decir, se meten en bastantes disquisiciones. Pero claro, luego, bueno, hay que demandar, ¿no? Cómo se hace esa formación continua. Pero claro, Exacto. las administraciones competentes son las que tienen que desarrollarlo, pero ya han asumido que tienen que hacer un plan de formación continua. Ujú.
Y ya la última pregunta, Sí, Ignacio. sí. Algo que ya también nos causa mucha curiosidad y hemos Ujú. preguntado mucho cómo se va a llevar el seguimiento y la evaluación del despliegue, ¿no? de esta hoja de ruta. Y durante toda la hoja de ruta se habla mucho del grupo técnico estatal y Sí. todos queremos saber, ¿qué es el grupo técnico estatal? ¿Quién lo componen? ¿Dónde está ese grupo técnico estatal? Sí, bueno, no, vamos a ver, esto es como la de ¿cómo se llama? Las días de radio, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿pero quién es Pichirri? Y él decía, yo soy Pichirri. Bueno, es una película muy antigua, solamente para los que son muy viejos se acordarán de esto. Pero bueno, pues lo digo porque nosotros, tú y yo, Rosa, somos el grupo técnico estatal. Es decir, ¿quién es el grupo técnico? Nosotros, el grupo técnico de atención temprana, en principio, lo que está conformado precisamente es por los que es el grupo que ha compuesto esta hoja de ruta. Es decir, los que os he dicho, ¿no? Hay un grupo de coordinación en el cual pues estoy yo invitado, ¿no? O sea, formo parte, pero está el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Juventud e Infancia, ¿no? Y el Real Patronato, y esto sobre discapacidad, y esto es, digamos, la coordinación. Pero el grupo técnico de trabajo de atención temprana lo componemos también todos los que hemos formado parte de la construcción de la hoja de ruta, es decir, los representantes de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, los representantes de las asociaciones como AIPI, ¿no? que han estado Ujú. ahí y que estarán convocados. Ahora, hoy mismo, esta tarde, a lo mejor no te ha dado tiempo de verlo, Rosa, pero se os ha mandado un correo para la próxima reunión que vamos a tener el grupo el 16 de junio. Entonces, seguimos funcionando, vamos a seguir funcionando. Lo que se dice en la hoja de ruta es que nosotros, bueno, pues haremos un seguimiento bianual, ¿no? de cómo se realiza ¿no? Una evaluación de cómo se realiza la hoja de ruta, cómo se implementa. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros tenemos. Al final, ¿no? De la hoja de ruta, cuando se dice seguimiento y evaluación, se dice esto, ¿no? Pues que para ver esto, pues habrá que hacer un seguimiento nuestro bienal. De nuevo, tampoco te puedo decir mucho más porque lo estamos viendo sobre la marcha. Es decir, nosotros cuando hicimos la hoja de ruta dijimos, hombre, no vamos a desaparecer porque ya que se ha construido este grupo, pues sería ¿no? Que ha trabajado tan bien, sería una pena que Ujú. desapareciera, pero tenemos, pues eso, el 17 de junio que hablar. ¿Cómo vamos a ¿De qué empezar a hacer? hacerlo? ¿Cómo van a ser estas reuniones? También tenemos nosotros que implementar esto, ¿no? De Ujú. desarrollarlo, Claro. ¿no? Bueno, Mm. pues ahí estaremos el 16 de junio a ver cómo seguimos. Sí, sí, sí. No sé si alguien tenéis algún comentario, alguna preguntilla más que se haya quedado en el aire, algo que queráis comentarle a Ignacio. Sí, una pregunta, ¿se va a publicar como libro? No, esto queda ya. Hoja de ruta, boletín oficial del Estado. Nos ha costado Dios de ayuda llegar aquí. No, no lo toquemos, pero vamos, no, con esto se queda así. Bueno, el BOE tiene mucho peso, El ¿no? boletín. Sí, yo te digo que mucho mejor que un libro. Sí, por eso os he comentado al principio que estuvimos también, por lo menos personalmente, muy preocupados antes de que saliera aprobada la línea de la hoja de ruta y el marco conceptual, porque digo, como no salga en el BOE, todo el trabajo anterior se va a Se diluir. pierde. Mm. Fijaros que ahora mismo está en el BOE y muchas de vuestras preocupaciones ha sido, pero ¿cómo aseguramos que esto se lleva a cabo, ¿no? Y eso que ya está en el BOE, si no está en el BOE, se pierde. Entonces, un libro o algo es menor, ¿no? Aquí realmente el que esté en el boletín oficial del Estado a mí me da una cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, yo creo que a ti y a todos, ¿no? Que ya se vayan haciendo y que tengan formas de hacerse efectivos. Ignacio, mil millones de gracias. Te dan también las gracias por el chat. Muchísimas gracias encima por estos 30 minutazos más que nos hemos pasado, pero era una conversación muy enriquecedora y que seguro que nos ha ayudado un montón a todos, al menos a bajar a tierra. ¿Qué es esto, no? Que a veces también las cosas del BOE decimos son importantes, pero a veces nos da un poco de miedo leerlas. Entonces, bueno, cómo esto va a bajar a la práctica real.
Y bueno, y que es un placer siempre poder compartir contigo y hacer estas maravillosas cosas de tu mano, pues siempre también nos dan más seguridad y al menos a nosotros nos das confianza y familiaridad. Y esto Muchísimas pues gracias. también se agradece mucho. Muchas gracias Bueno, pues también a muchísimas todos gracias. por participar. Y aprovecho también para darte las gracias o sea, por todo el trabajo realizado durante todo el proceso, ¿eh? Que vuestra colaboración, bueno, la tuya en concreto, pero también algunas compañeras que vinieron contigo en algunas ocasiones, Ujú. pues ha sido muy importante también para que esto pueda hacerse. Así que muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por estar y muchas gracias a Epi y a ti en concreto por todo el trabajo realizado. Gracias, gracias. Compis, hasta otra. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.